No querría ser conocida solo como un símbolo sexual, ¿sabes? Quería ser conocida como una actriz. Algunas de esas fantasías, solo sé que no trabajaré con cierto Al Pacino. Los 5 hombres que destruyeron a Angie Dickinson. En una entrevista exclusiva con la revista Vanity Fair, la leyenda de Hollywood, Angie Dickinson, ahora con 93 años, dejó a toda la sala en un silencio absoluto cuando pronunció las siguientes palabras: «He guardado silencio durante demasiado tiempo. Fueron 5 hombres, y cada uno de ellos me destruyó de una manera diferente. En el pasado, Angie fue considerada el símbolo definitivo de la mujer fuerte y poderosa. Sin embargo, simplemente por atreverse a decir no, fue borrada de las listas de casting. Sus contratos fueron cancelados, sus papeles reemplazados y fue rechazada por todo Hollywood. Nadie habló. Ni una sola voz se puso de su lado. Solo quedó Angie, soportando en silencio las pesadas consecuencias infligidas por aquellos mismos hombres que una vez pasaron por su vida. Entonces, al final, ¿quiénes fueron exactamente los 5 hombres que Angie más despreció? ¿Qué tan crueles pudieron ser para que una mujer, una vez celebrada por toda una nación, fuera empujada al capítulo más oscuro de su existencia? Todo porque tuvo el coraje de resistir. Ahora, escuchemos a Angie Dickinson, mientras comienza a revelar la historia del primer hombre en esa lista. Número 1. Burt Bacharach, el hombre que le arrebató el derecho a ser madre. A lo largo de su vida, Angie Dickinson nunca admitió odiar a nadie, hasta que surgió el nombre de Burt Bacharach. En una conversación de casi 3 horas, apenas pudo contener su furia. No solo perdí un matrimonio, perdí a mi hija, perdí mi juventud y perdí mi fe, y la causa principal fue él, dijo, con la voz lenta pero fría como el acero. Se casaron en 1965, rodeados por las deslumbrantes luces de Hollywood. Pero solo 6 meses después, Angie descubrió que las supuestas sesiones nocturnas en el estudio eran, en realidad, encuentros secretos con una cantante de salón casi 20 años más joven. Cuando Angie quedó embarazada de su hija, Nikki, Bart continuaba escribiendo cartas a su amante. Peor aún, en 1966, retiró en secreto una parte de sus bienes compartidos para crear un fondo fiduciario privado a su propio nombre. Esta verdad solo salió a la luz 3 años después. Yo llevaba a nuestra hija a terapia, mientras él movía dinero en silencio, comprando propiedades a nombre de otra mujer, recordó Angie. Eso no fue solo una traición, fue un plan deliberado para borrarme de mi propia vida. Cuando a Nikki le diagnosticaron un trastorno del neurodesarrollo, Bart no mostró ninguna sorpresa. Siempre tenía excusas, giras, contratos. Durante los primeros 3 años de vida de Nikki solo asistió a una reunión de padres. Y según la enfermera de Angie, se fue antes de que el médico terminara de leer el diagnóstico. En 1972, cuando Angie necesitaba la firma de Burt para ingresar a Nikki en un hospital de tratamiento, él se negó rotundamente.
Llamé, escribí, rogué, cuenta Angie. Y cuando finalmente devolvió la llamada, dijo una frase que nunca olvidaré. No vuelvas a llamarme, a menos que la niña esté muerta. Angie quedó completamente destrozada. Se vio obligada a cancelar su papel protagonista en The French Connection, luchando sola entre médicos, recetas y el silencio despiadado del hombre que una vez le juró: «Nunca dejaré que caigas». Pero el golpe final aún no había llegado. Al divorciarse, Angie descubrió que Burt había reclamado en secreto los derechos de autor de numerosas canciones que habían financiado juntos, ocultando las ganancias en una empresa fantasma. «No lo culpo por dejar de amarme», declaró Angie, «pero explotarme, abandonar a nuestra hija y robar en secreto lo que habíamos construido juntos, eso es algo que nunca perdonaré». Su odio alcanzó su punto máximo tras la muerte de Nicky en 2007. Mientras Angie pronunciaba el panegírico en la iglesia, Burt aparecía en otro lugar, en una fiesta, para celebrar que su último álbum había alcanzado el disco de oro. Ni flores, ni un mensaje, ni un minuto de silencio. Para Angie, lo que Burt destruyó no fue solo la vida de una niña que necesitaba amor, sino también el carácter mismo de un padre, un esposo, y casi el valor de su propia existencia. Número 2. Frank Sinatra. El hombre que podía hacerla desaparecer con una llamada. La gente a menudo recuerda el romance entre Angie Dickinson y Frank Sinatra como una de las legendarias historias de amor de los años 60. Detrás de esas glamurosas fotografías, sin embargo, se escondía un infierno privado que solo Angie entendía de verdad. En 1964, Angie acababa de firmar el contrato para protagonizar Código del Hampa, un papel que finalmente podría liberarla de la imagen de muñeca decorativa. Pero solo 7 horas después, fue eliminada del proyecto sin ninguna explicación. El director, visiblemente incómodo, solo le dejó una nota: «Lo siento mucho. No quiero que mi carrera sea estrangulada». Quien movía los hilos detrás de todo no era otro que Frank Sinatra. ¿Por qué un amante haría algo así? Porque a los ojos de Frank, el amor nunca significó compartir. No veía a Angie como una mujer a la que apreciar, sino como alguien que debía vivir dentro de los límites que él imponía. Los papeles que requerían escenas íntimas estaban estrictamente prohibidos. Los directores que no le gustaban estaban fuera de los límites para ella. En solo 2 años, Angie fue forzada a abandonar al menos 5 películas importantes. No se atrevía a resistir, pues con una sola llamada al presidente de Universal Studios, Frank podía acabar con su carrera al instante. «Pensé que estaba enamorada de un hombre», admitió Angie entre lágrimas. Pero en realidad estaba enamorada de alguien que solo quería estar por encima de todos los demás. Siempre que tenía la oportunidad, encontraba la manera de aislarme. El golpe más devastador llegó cuando el director Jan Negulesco la eligió para un papel escrito específicamente para ella. Pero solo 2 días después de enterarse de que Angie trabajaría con James Garner, Sinatra cogió el teléfono y le dijo fríamente a un productor: «No, quiero que se acueste junto a nadie en la pantalla que no sea yo. Y estoy seguro de que ustedes, caballeros, no quieren perder sus ventas de entradas anticipadas, ¿verdad?». El resultado: el papel se desvaneció sin dejar rastro. Su agenda, antes repleta, de repente quedó completamente vacía. «Todos sabíamos la razón», recordó amargamente su exasistente, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El punto de ruptura llegó cuando cancelaron su aparición en el Ed Sullivan Show con menos de 24 horas de antelación. Más tarde, Sullivan admitió en voz baja:
No quería enfrentarme a Sinatra. Angie intentó escapar de su control. Compró un billete a Nueva York con la esperanza de probar suerte en Broadway. Pero en el momento en que bajó del avión, recibió la noticia de que su audición había sido reasignada sin explicación. No necesitaba que nadie me dijera que estaba siendo controlada, compartió Angie. Lo sentí claramente. Para Frank no se trataba solo de quitarme algunos papeles. Se trataba de cortar el camino de vuelta a una mujer que intentaba desesperadamente recuperar su voz. Número 3. Larry King. El acosador con una sonrisa amable. En 1980, Angie Dickinson aceptó una invitación para aparecer en una edición especial de Larry King Live. Fue en esta ocasión que Larry expresó abiertamente su admiración por ella, en directo por televisión. Mi vida no está solo ligada a la imagen de Angie Dickinson. Existo gracias a ella, dijo. La audiencia estalló en risas, pero Angie no tenía ni idea de que para Larry esas palabras no eran una broma. Justo después de la grabación, comenzó a bombardearla con flores y llamadas telefónicas interminables, incluyendo mensajes a las 3 de la mañana preguntando: ¿qué llevas puesto ahora mismo? Las cosas se volvieron mucho más inquietantes cuando Larry organizó deliberadamente encuentros casuales e incluso entró descaradamente en su camerino sin previo aviso. Una noche, a las 2 de la mañana, Angie se despertó sobresaltada por ruidos fuera de su ventana. Al abrir la cortina, se horrorizó al ver a Larry de pie justo debajo, vestido solo con un albornoz de hotel. Presa del pánico, llamó inmediatamente a recepción y exigió cambiar de habitación. Esa misma noche, empecé a sentir que mi seguridad estaba siendo amenazada. Pero este era Larry King, la voz de toda la nación. ¿Quién me creería? Cada vez que Angie reaccionaba, Larry manipulaba hábilmente la situación con frases dulces y calculadas. Solo te quiero tanto que no puedo controlarme. Si no puedes reconocer eso, entonces eres tú la que está dejando ir al único hombre que no te abandonará cuando los focos se apaguen. Su confusión inicial se convirtió gradualmente en un miedo profundo. En agosto de 1986, cuando Angie intentó cortar todo contacto, Larry tomó represalias de inmediato, emitiendo grabaciones de sus conversaciones privadas en su programa de radio. Empalmó deliberadamente las cintas para convertir sus palabras de preocupación en insinuaciones ambiguas, y luego declaró sin pudor: traté de resistir ese tipo de tentación. Pero algunas mujeres, una vez que quieren algo, no se detienen ante nada, incluso si eso significa ir detrás de un hombre casado. Pronto, el National Enquirer publicó un titular en primera plana: Angie Dickinson rompió el matrimonio de Larry King. Difamada públicamente ante millones de personas, Angie se sintió amargada y desesperada. No me atreví a salir a la calle durante 2 meses enteros. Me culpé por haber hablado, pero si hubiera elegido el silencio, no habría sido diferente a enseñar a las mujeres jóvenes que los hombres poderosos pueden torcer la verdad con nada más que un micrófono y una sonrisa falsa, admitió con amargura. Número 4. Jack Webb, el traidor de las dos caras. A los ojos del público, Jack Webb era un icono de la televisión, el hombre que definía los estándares morales de Estados Unidos. Sin embargo, para Angie Dickinson, era una figura de dos caras, protector en apariencia, pero que por detrás explotaba su poder para crear tormentas que engullirían su carrera. La conexión entre ambos comenzó en una fiesta en 1969.
Jack le dijo a Angie que estaba buscando a una mujer policía hermosa e inteligente para su nueva serie, Police Woman. En ese momento, Angie estaba alejada de la pantalla para cuidar de su hija, pero una invitación de una figura como Jack era una oportunidad que no se podía rechazar. Sin embargo, desde el principio, Jack controló casi por completo cada aspecto de su vida profesional, desde el vestuario hasta las fiestas a las que estaba obligada a asistir. Me hacía llevar un vestido rojo y acompañarlo a fiestas con magnates de la televisión, relató Angie. Cuando le pregunté si era realmente necesario, Jack solo sonrió y dijo: ¿Quieres estar en horario de máxima audiencia? En esas fiestas, Angie era colocada a menudo junto a figuras poderosas, obligada a servir bebidas y a posar para fotografías. Peor aún, descubrió que algunas de esas fotos eran filtradas y publicadas en tabloides, retocadas para que pareciera que estaba entreteniendo a los invitados de forma inapropiada. Angie sospechaba de Jack, pero él siempre lo negaba, mientras jugaba el papel de protector. Yo me encargaré de ello. Tu trabajo es solo sonreír. En una ocasión, Angie se negó a asistir a una fiesta privada. Inmediatamente después, notó que todas las invitaciones a castings externos habían desaparecido de repente. Jack seguía actuando como si se preocupara, pero por la espalda, susurraba que Angie tenía problemas psicológicos y era difícil de tratar. Estas palabras nunca aparecieron impresas, pero dentro de la industria se extendieron tan rápidamente que incluso el director Stanley Kramer canceló su audición para un proyecto. La situación llegó a un punto crítico en 1974. Cuando Angie decidió demandar a Jack Webb por explotar su imagen y sabotear su carrera. Sin embargo, la demanda fue desestimada por falta de pruebas directas, mientras Jack manipulaba hábilmente a los medios para retratar a Angie de forma desfavorable. A partir de 1976, fue eliminada oficialmente de las listas de invitados de cualquier serie importante. De ser una estrella principal, Angie fue relegada a papeles menores. Su nombre permanecía, pero a veces mal escrito. Angie Dickerson, en lugar de Dickinson. Una forma silenciosa de borrarla del registro. Número 5. Robert Evans, la humillación pública final. A finales de los años 80, Angie Dickinson comenzó a resurgir, buscando recuperar el equilibrio. Eligió retirarse del foco de atención, viviendo una vida solitaria. En 1990, una invitación inesperada la trajo de vuelta a la alfombra roja de los Globos de Oro. Era la primera vez en casi 8 años que su nombre se pronunciaba en una ceremonia importante. Aceptó asistir, no por deseo de gloria, sino simplemente para demostrar que, después de todas las tormentas, todavía podía mantenerse en pie. Esa noche, Angie lucía un sofisticado vestido blanco. Su representante le susurró: «Esta noche volverás a ser Angie Dickinson, la mujer que todo Hollywood una vez adoró».
Sin embargo, el presentador de su categoría no era otro que Robert Evans, el ex jefe de producción de Paramount. El hombre que una vez le prometió una película, pero que desapareció en silencio después de que Angie rechazara su proposición de pasar la noche en su mansión. Cuando Evans subió al escenario, vio a Angie sentada en la primera fila, sonrió y lanzó un comentario cortante. Solo que espero que ese vestido blanco esté lo suficientemente limpio como para tapar lo que tuvo que hacer para conseguir ese asiento esta noche. Risas dispersas estallaron en el auditorio, mezcladas con miradas de asombro. Las cámaras se enfocaron directamente a Angie en el preciso momento en que parpadeó rápidamente, con los labios apretados. Pero Evans continuó como si nada. En los días de Angie, una sola sonrisa en el momento oportuno podía conseguirte un papel protagonista. Y ahora, veamos quién reirá al final. Anunció al ganador. No era Angie, pero en ese momento el nombre ya no importaba. Horas después, los clips de Evans humillando a Angie se habían extendido por todos los medios de comunicación. Como una reacción en cadena, la prensa empezó a desenterrar viejos rumores. En una sola noche, Angie se convirtió en el hazmerreír de los programas nocturnos. Días después, canceló todos sus compromisos y abandonó Beverly Hills en silencio. Cuando un periodista le preguntó qué era lo que más le había dolido esa noche, Angie no mencionó las crueles palabras de Evans, sino que simplemente susurró. Fueron los aplausos de algunas personas en el público. Ya ni siquiera fue como una puñalada por la espalda. Fue una bofetada en toda la cara y el público estaba aplaudiendo. Evans dijo más tarde que había llamado a Angie para explicarle que solo era una broma entre viejos conocidos, pero ella nunca cogió el teléfono. Para Angie, la parte más dolorosa no fue solo la humillación, sino la realidad de que, con solo un micrófono en las manos de un hombre, todas las heridas que había pasado una vida tratando de ocultar fueron abiertas de nuevo de par en par. Angie Dickinson nunca experimentó un matrimonio completo. Los tabloides la persiguieron con rumores, y cada vez que se le preguntaba, ella simplemente sonreía y respondía. Si alguna vez amé a una mujer, fue simplemente porque ella fue más amable que cualquier hombre que alguna vez prometió protegerme. En los años 70 y 80, Hollywood todavía estaba envuelto en rígidos prejuicios de género. Cualquier mujer que se atreviera a alzar la voz podía ser fácilmente expulsada del juego. Entre las pocas que tuvieron el coraje de desafiar esto, Angie Dickinson se destaca como una figura notable. Aceptó atravesar todos estos obstáculos, incluso si eso significaba sacrificar su reputación, su carrera, su vida amorosa e incluso su derecho a estar con su hija. Durante muchos años, Angie fue etiquetada como difícil, simplemente porque se negó a inclinar la cabeza. En tu opinión, ¿quién fue la persona que realmente le causó a Angie el mayor dolor? ¿Fue Frank Sinatra, Burt Bacharach, Robert Evans o quizás otro nombre que, incluso a día de hoy, todavía no tiene el coraje de pronunciar en voz alta? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los secretos de Hollywood que casi con toda seguridad nunca antes habías escuchado.